Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima expectativa y debate en el mundo del espectáculo turco, un tema que sinceramente revolucionó a dos de sus estrellas más queridas, a Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Si han leído bien en el título, hoy hablaremos de la entrevista que revolucionó a Atay y Serini. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos figuras y créanme, lo que descubriremos hoy es fascinante y nos ayudará a entender mucho mejor su trayectoria y la dinámica de su relación profesional y personal. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, ¿qué hace que una entrevista sea revolucionaria? Generalmente es algo que cambia la percepción pública, que revela aspectos desconocidos, que marca un antes y un después en la carrera de alguien o en la forma en que se le ve. Y cuando hablamos de Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y más allá, cualquier evento que los involucre de manera tan íntima como una entrevista siempre atrae miradas. Pero esta entrevista en particular, de la que hablaremos hoy, tuvo un impacto mucho más profundo. Para entender la magnitud de lo que sucedió, debemos retroceder un poco en el tiempo. A Atay Ulusoy, ese actor que nos conquistó con su carisma y su talento, especialmente en series como Medcezir y El Protector, siempre ha sido conocido por ser un tanto reservado. No es de los que se prodigan en redes sociales o en entrevistas largas y detalladas. Serini Sarıkaya, por otro lado, una actriz con una belleza impactante y una versatilidad admirable, también ha mantenido un perfil relativamente privado, aunque quizás un poco más accesible que Atay. Ambos compartieron pantalla en Medcezir, una serie que fue un fenómeno rotundo, y ahí es donde nació una conexión que trascendió la ficción y que, por supuesto, alimentó innumerables rumores y especulaciones entre los fans. La dinámica entre ellos en Medcezir era eléctrica. Sus personajes, Yaman y Mira, se enamoraron de forma apasionada en la serie, y esa química en pantalla hizo que el público se preguntara inevitablemente si esa conexión existía también en la vida real. Y así fue. Durante un tiempo se rumoreó y se confirmó que Atay y Serini mantuvieron una relación sentimental. Esto, como se imaginarán, elevó aún más el interés público en ellos, no solo como actores, sino también como pareja. Ahora bien, ¿cuál fue esa entrevista específica? No se trata de una sola entrevista, sino de un momento crucial, una serie de declaraciones y actitudes que juntas crearon una explosión mediática. Durante la época en que su relación era un secreto a voces o ya confirmada, hubo un momento en que ambos fueron abordados por la prensa de manera insistente. La clave de esta revolución no fue tanto lo que dijeron, sino cómo lo dijeron y el contexto en el que lo hicieron. Imaginemos la escena, saliendo de algún evento, un restaurante o un set de filmación. La prensa, siempre ávida de detalles, les rodea. En aquel entonces, la presión mediática sobre su relación era altísima. Los fans querían confirmación, los medios buscaban la primicia, y ambos actores, jóvenes y en la cima de su popularidad, lidiaban con una atención constante. Lo revolucionario fue como Atay, conocido por su hermetismo, decidió romper ese muro. En lugar de esquivar o dar respuestas evasivas, hubo un momento en que él, acompañado por Serini, se detuvo y, de manera sorprendentemente directa, abordó las preguntas sobre su relación. No fue una declaración formal, sino una conversación con la prensa donde, con una actitud tranquila pero firme, dejó claro que sí, que estaban juntos y que, aunque valoraban su privacidad, no tenían intención de esconderse. Y aquí viene la parte que hizo que esto fuera revolucionario. Serini, por su parte, también demostró una madurez y una seguridad impresionantes. En lugar de sentirse intimidada o incómoda, ella se mostró colaborativa, sonriente y apoyó las palabras de Atay. Juntos proyectaron una imagen de unidad y de control sobre su propia narrativa. ¿Por qué esto fue un hito? En primer lugar, para Atay, fue un acto de valentía y de apertura que contrastó con su imagen pública anterior. Fue como si dijera: sí, soy una figura pública, pero también soy una persona con mi vida privada, y tengo el derecho de compartir lo que yo decida, cuando yo decida. Esta honestidad, aunque sea sobre un tema tan personal como una relación, resonó mucho. En segundo lugar, para la prensa y el público fue una especie de tregua. Al obtener una respuesta clara y directa, se redujo la necesidad de especulaciones constantes y de persecuciones.
Fue un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden, hasta cierto punto, gestionar su relación con los medios, imponiendo límites pero sin ser groseros o evasivos. Y por supuesto para los fans, fue un momento de gran alegría y validación. Ver a sus ídolos felices y juntos, y además, ser tan abiertos al respecto, fue algo que celebraron enormemente. Ayudó a cimentar su conexión con el público, mostrando un lado más humano y cercano de estas estrellas que tanto admiraban. Pero no todo fue color de rosa. Esta apertura también trajo consigo una intensificación del escrutinio. Cada paseo juntos, cada aparición pública se convertía en noticia. La presión, lejos de desaparecer por completo, se transformó. Sin embargo, la forma en que Atai y Serrini manejaron esa fase inicial de revolución sentó un precedente para ellos. Demostraron que podían ser abiertos sin sacrificar su dignidad o su privacidad de manera excesiva. Además, esta entrevista, o mejor dicho, esta serie de interacciones y declaraciones conjuntas, tuvo un impacto en su carrera. Al mostrarse como una pareja sólida y admirada, su popularidad se consolidó aún más. La gente no solo los veía como actores talentosos, sino también como una pareja carismática que encajaba perfectamente. Podríamos pensar que una entrevista es algo trivial, pero en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública lo es todo, un momento así puede ser increíblemente poderoso. Esta experiencia les obligó a madurar profesionalmente, a entender mejor cómo navegar las aguas de la fama y la atención mediática. Les dio una plataforma para ejercer cierto control sobre su propia historia, en lugar de ser meros sujetos de la especulación ajena. Además, podemos analizarlo desde la perspectiva del contenido que generó. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y comentarios sobre este evento. Los foros de fans, los blogs de entretenimiento, todos debatieron sobre la actitud de Atai y Serrini. Esto a su vez generó más interés en sus proyectos individuales y en su vida personal, creando un ciclo virtuoso de atención y admiración. También es importante recordar que Atai Ulusoy es un actor que ha buscado explorar diferentes facetas de su carrera, alejándose a veces de los roles que lo catapultaron a la fama. El manejo de su imagen pública, incluyendo momentos como este, contribuye a esa imagen de un artista que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo, que no teme ser vulnerable pero que también protege su espacio. Serrini Sarkaya, por su parte, siempre ha sido vista como una actriz con un gran potencial, y su relación con Atai, manejada de esta forma madura, solo añadió una capa más a su persona pública, haciéndola aún más cercana y admirada por su público. En resumen, esta entrevista revolucionaria no fue un evento aislado, sino una serie de interacciones que marcaron un punto de inflexión en la forma en que Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya manejaron su relación con la prensa y el público. Fue un momento donde juntos decidieron ser transparentes, demostrando madurez, valentía y control sobre su narrativa personal. Esto no solo reafirmó su conexión con sus fans, sino que también solidificó su estatus como dos de las estrellas más importantes y admiradas de Turquía. Fue un acto de equilibrio entre la vida pública y privada que sin duda tuvo un impacto duradero en sus carreras y en la percepción que el público tiene de ellos. Y bueno, hasta aquí llegamos con este fascinante recorrido por la vida y carrera de Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya permitido entender un poco mejor la magnitud de aquel momento que sin duda revolucionó la percepción que teníamos de ellos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Estuvieron atentos a esa época? ¿Les sorprendió la actitud de Atai y Serrini? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de estos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!